Gloria a Dios. Como siempre, mis amados, nosotros venimos a la casa del Señor con el propósito de que Dios nos hable. Amén. Amén. Todos hemos venido con ese propósito. Ese es el corazón de Dios. Que nosotros como su pueblo, que nosotros como sus hijos, vengamos al sitio de adoración y juntos, en armonía, en coinonía, en amor los unos por los otros, recibamos la palabra implantada por parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de los propósitos, mi amado, es que tú vengas y te congregues con los santos para que seamos entonces edificados, para que crezcamos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada el Señor trajo una palabra preciosa para cada uno de nosotros y habló acerca del propósito de Él. Y cómo Él espera que nosotros entremos en ese propósito. Cómo Él espera entonces que nosotros entendamos la importancia de ver el orden de Dios en todas las cosas, empezando con el propósito. Específicamente el propósito de Él. Cómo debe ser lo primordial para nosotros como cristianos o como discípulos. Hoy el Señor nos seguirá hablando en esa misma línea de pensamiento y nos hablará de cómo nosotros debemos unirnos a su propósito. Él obrará a través de nuestras vidas y nos transformará de personas comunes a siervos con propósito. Para eso, mi amado, el Señor siempre lo dejó todo declarado en su palabra. Y hoy voy a hablarle de una persona común, como tú y como yo, que en las manos del Señor se convirtió de un ser normal, una persona del común y del corriente, a un siervo con propósito. Y esta historia la encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versos 17 y 18. Y se trata de Elías, de siervo a profeta. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y eso es algo que nosotros a veces olvidamos. Que Dios a todas las personas que llamó son personas como tú y como yo, personas normales. Pero Elías, en las manos de Dios, dice la Escritura, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, un hombre como nosotros. Mis amados, yo quiero que usted recuerde que todos los personajes de la Biblia, todos, tanto los buenos como los malos, son personas comunes, con vidas comunes. La Biblia, mi amado, no es una película llena de actores. No, mi amado, son personas como tú y como yo, con sueños. Muchos de ellos tuvieron sueños, deseos, como los tuyos, como los míos. Tuvieron familia, quizá tuvieron un hogar. Tal vez como muchos de nosotros también, ellos anhelaron una libertad económica. Muchos de ellos trabajaban por su cuenta, otros trabajaban para otras personas. En fin, quiero decirle con esto, mi amado, es que la Biblia es un libro real, de la realidad humana, llena de personas, y valga la redundancia, humanas, con una humanidad, con unas vivencias como las tuyas y como las mías. Pero es
algo en común, como es el caso de Elías. Elías y todos los hombres que buscaron tener una relación con Dios, su fe les permitió que Dios los usara maravillosamente, prodigiosamente, que pasaran de ser personas del común a ser personas extraordinarias. Mi amado, dígame si esto que usted está leyendo en la pantalla no es algo extraordinario. Una persona como tú y como yo, que salga, mire las nubes, levante los ojos al cielo y ore al Señor y la lluvia se detenga por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. ¡Wow! ¡Wow! Eso es increíble. Eso es maravilloso. Luego volvió a orar y la lluvia volvió cuando él oró. La diferencia, mi amado, quizá entre Elías y muchos de nosotros, es que Elías se dejó usar por el Señor. Y como Elías, las semanas anteriores hablé de otros personajes, personas también como tú y como yo, que en las manos de Dios hicieron milagros, hicieron proezas, hicieron cosas extraordinarias. Tenemos varios ejemplos. Moisés. Hablamos acerca de Moisés, cómo este hombre, siendo un simple pastor de ovejas por 40 años, de la noche a la mañana en las manos del Señor se convierte en el libertador de una nación, de la nación de Israel, con mano prodigiosa, Dios usándolo con milagros grandísimos, mi amado. Vimos también la historia de José, hablamos un poco acerca de José, de Abraham, de Rahab, personas comunes y corrientes, gente con un pasado, digamos así, oscuro. En el caso de Abraham era un idólatra, como dice Josué 24:2. Rahab era una ramera, como dice la Escritura. Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Pero en las manos de Dios, mi amado, se convirtieron en líderes, padres de la fe, personas del linaje de Jesucristo, eran apóstoles, predicadores y maestros, especialmente a nosotros los gentiles, como el caso de Pablo. Ahora, si ustedes lo recuerdan, la semana pasada yo les dije a ustedes que el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer en, con y por ti. Eso, si le decimos al Señor, envíame a mí, heme aquí. Esa es la diferencia. Estos hombres hicieron la diferencia, poniéndose en el plan y en las manos de su Creador. La pregunta es, yo lo creo. Yo tengo la fe para ponerme en las manos del Señor y entender que yo, siendo un simplemente hombre normal, natural, el Señor puede hacer cosas maravillosas conmigo. Lo puedo creer. Puedo creer que el que comenzó una obra conmigo la va a culminar hasta que el propósito de Él se cumpla. Creo que el Señor puede hacer grandes cosas con mi vida. Fácil es contestar a esa pregunta. La segunda pregunta, quizá la más difícil de contestar. La pregunta segunda es, ¿y tú quieres? Óyeme bien. ¿Tú quieres que Dios transforme tu vida y haga de tu vida un propósito mayor? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor en verdad, de corazón y sinceramente, heme aquí, envíame a mí?
ten seguro que si tú le contestas al Señor, heme aquí, Él te va a oír. Y Él te va a enviar. Y esto es muy importante, mi amado, que usted lo considere, lo piense. Porque Mateo capítulo 11, verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras palabras, mi amado, desde que Juan el Bautista rompió el silencio de Dios, comenzó una persecución de Satanás y todos los ángeles caídos en contra del establecimiento del reino celestial en la tierra. Y Jesús nos dice: solo los valientes alcanzan ese reino que yo vine a establecer. Esto es de valientes, mi amado. Es de valientes llegar al reino de los cielos. Y para responder a todas esas preguntas que yo le hice, realmente hay que ser valiente. Hay que serlo, mi amado. Y no crea que de los cobardes, como dice el dicho mundano, nada se ha escrito. Falso, falso. En la Biblia, la historia de los cobardes también se escribió para su propia vergüenza. Y hoy, mi amado, tú estás parado frente a dos pensamientos. O tomas una actitud de valentía frente a ese reino de los cielos, a ese llamado de Dios, a esa invitación de Dios, o por lo contrario, no pienses que tu cobardía va a quedar en lo oculto. Hay un libro que se va a abrir, dice el libro de Apocalipsis, que se llama el libro de la vida. Y solamente dice la Escritura, los que tengan su nombre escritos en el libro de la vida irán para la gloria eterna delante del Señor. Pero hay otros libros, en plural, varios libros, que también se van a leer. Y los que tengan el nombre en esos libros van a ir para el infierno. Se van a perder eternamente y para siempre. Mi amado, no piense que la cobardía va a pasar inadvertida. También se declara para la vergüenza de cada uno de nosotros los actos de cobardía. Yo los exhorto en el día de hoy, mi amado, a que sean valientes, y entonces Dios obrará de manera extraordinaria a través de sus vidas. Tomen la decisión. La pregunta es entonces, ¿cuán dispuestos estamos para consagrarnos completamente al Señor? ¿Cuán dispuestos estamos? Y óigame lo que le voy a decir, por favor, sin cuestionarlo. Porque muchas veces nosotros queremos servirle al Señor, queremos entrar en el plan al Señor, pero cuestionamos al Señor. Señor, pero tú me vas a mandar a hacer eso, me vas a mandar a ese sitio, esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Sabrá el Señor lo que está haciendo? ¿O sabremos nosotros mejor que el Señor? ¿Conoces tú el futuro? ¿Conoces tú acaso el día de mañana? ¿Sabrá qué será de tu alma el día de mañana? Pero sabe una cosa, constantemente, y yo lo he escuchado, vemos personas, cristianos, que están cuestionando el propósito de Dios para la vida de ellos. Pero tan rápido, Señor, yo todavía no estoy llamado al ministerio, todavía me falta, todavía esto, todavía lo otro. No, mi amado, no es como tú digas. Muchas veces, oiga lo que le voy a decir, nosotros pensamos que para ir al ministerio, cualquiera de los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, hay que tener unos años de preparación, una escuela de preparación. Y muchas veces la mejor escuela es pararse aquí donde yo estoy.
la mejor escuela es ir afuera y predicarle a las almas. Esa es la mejor escuela. A veces el Señor nos quiere hallar desarrollando el ministerio, pero nosotros lo estamos cuestionando. Todavía no estoy listo, Señor. No, todavía no. Todavía me falta a mí. ¿Sabes tú lo que te hace falta o lo sabe el Señor? Quizá lo que tú piensas que te hace falta, tú ya lo tienes. Y lo que te hace falta es lo que tú piensas que ya no tienes. Tú tienes que estar aquí parado predicando y acá donde te quiere el Señor y tú piensas que no estás listo todavía para eso. Pero el Señor nos llama a ser valientes. Y esto lo digo por todos y cada uno de nosotros. Yo no estoy hablando del púlpito, yo estoy hablando del ministerio de alcanzar las almas para Cristo. No hay ministerio más grande que ese, mi amado. Ese es el corazón de Dios. ¿Cuán dispuestos estamos para ajustar nuestras vidas a la palabra de Dios, al propósito de Dios y al plan de Dios sin dudarlo, sin titubear, sin calcular o estimar cuánto puedo ganar o cuánto yo puedo perder? Y esta es la parte quizá más difícil a que cada uno de nosotros nos confrontaremos en nuestra vida mientras estemos en la tierra. En un momento de nuestras vidas determinado nosotros confrontaremos a esa situación. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a entrar en ese propósito de Dios? Porque una de las cosas más difíciles para el cristiano, déjeme decirle que la Biblia nos enseña, es morir a sí mismos. Morir a nosotros mismos. Morir a nuestros deseos, a nuestros gustos. Pero mi amado, no piense que Jesús ignoraba esta circunstancia. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente va a perder la oportunidad de estar delante del Creador porque en un momento de sus vidas vino la duda, la incertidumbre, la vacilación. Pero Jesucristo dice, es solamente para el que hace la voluntad de mi Padre. Es solamente para el que hace la voluntad de mi Padre. Y si Él lo dijo, oiga lo que le voy a decir, por favor miremos a las Escrituras, es porque Él mismo lo hizo. Y esta es la historia de la niñez de Jesucristo. De la niñez de Él se sabe muy poco en la Biblia. Pero con todo eso hay cosas que quedaron plasmadas para que no haya disculpa para ninguna de nosotros. Lucas 2:49 dice, y este es Jesús cuando siendo de 12 años se perdió en Jerusalén cuando los padres bajaron a que fueran censados, y en el censo el niño se les embolató. Pasaron 2 días de camino, los padres se dieron cuenta que el niño no estaba, se volvieron a buscarlo y lo encontraron. Y cuando encontraron a Jesús, la mamá le reclamó a Jesús porque se había quedado en Jerusalén, y el niño le contesta, porque me buscabais. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y este es un niño de 12 años de edad. Jesús, mi amado, tenía muy claro el propósito de su vida. Mi amado, nosotros nos han pasado décadas por encima, décadas, no una, ni dos, ni tres, décadas por encima, y todavía no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas. Todavía estamos pensando que no estamos listos, que no estamos preparados, que Dios tiene que hacer muchas cosas con nosotros. Mi amado, a veces Dios no tiene que hacer muchas cosas con nosotros, a veces nosotros tenemos que hacer muchas cosas con nosotros mismos. La primera es tener fe, creerle a Dios, ponernos en sus manos, tener convicción de lo que Él dijo lo va a hacer y de que lo que Él comenzó lo va a terminar. No es mi trabajo, no es mi responsabilidad meterme en los planes del Señor.
Eso es Él el que lo hace. Yo nada más tengo que ser materia prima en sus manos, como barro en las manos del alfarero. Y lo vimos la semana pasada. Lo duro es que a veces el barro quiere decir al alfarero que quiere ser. Jesús lo ejemplificó en los negocios, en el propósito de mi Padre. Me es necesario estar. Y eso mismo le enseñó Jesucristo a sus discípulos, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Usted cree que Jesús como hombre no hubiera podido tener planes y sueños? ¿Usted cree que Jesús se mantuvo como un niño escondido en la casita de su mamá y nunca salió de ahí a jugar con otros niños? Y no vio otros niños corriendo por el campo, corriendo en el río, bañándose, brincando. Y él no pudo haber tenido pensamientos que tuviera deseos de hacer algo en la vida. Amado, eran personas común y corriente, como tú y como yo. Jesucristo vino en carne a este mundo. Él vino en carne y Él sintió las aflicciones de la carne. Lo único que no pecó. No se dejó seducir por ellas, por las emociones. Pero se lo clarificó a los discípulos. Usted quiere conocer mi propósito. Usted quiere venir a mí. Entienda de una buena vez por todas que es necesario que tú mueras a ti mismo. Esa es una parte difícil. Y luego la segunda parte es seguirlo. Tome su cruz y sígame. Jesús le habló a los discípulos y hoy nos está hablando a nosotros. Y aquí, mi amado, yo encuentro una gran diferencia entre el cristiano y el discípulo. Se las voy a explicar. Cristiano significa que tiene a Cristo, una persona que cree en Cristo. Pero hay una diferencia entre un cristiano y un discípulo. El cristiano tiene su agenda propia. Siguen a Cristo, creen en Cristo, pero tiene sus propios planes. Tiene su propio tiempo. Tiene su propio diseño o modelo de vida preparado para él. Sabe que es lo que quiere para él. Y va en busca de lo que quiere para él. Pero el discípulo, óigalo, mi amado, no tiene agenda propia. Cristo es su vida. Cristo es su pasado. Cristo es su presente. Cristo es su porvenir. Y todo en Él gira en torno a su Señor. Esa es la diferencia entre un cristiano y un discípulo. Mi amado, la decisión la tomas tú. Que tú quieres ser. La decisión la tomas tú. Que tú quieres que Dios haga en tu vida. Que te permita ser un hombre del común y seguir siendo un hombre del común con sus planes del común. O que siendo tú como eres del común, haga cosas maravillosas a través de tu vida. La decisión está en nuestras manos, mi amado. Negarse a sí mismo es difícil cuando se tiene agenda propia. Cuando tu agenda es Jesucristo, mi amado, nada es imposible para nosotros. Nosotros renunciaríamos a nuestra propia vida si fuera necesario, porque sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Pero el que tiene su propia agenda, ¿cuánto le cuesta siquiera pensar en eso? Muchos personajes de la Biblia tuvieron su propia agenda. Sirvieron a Dios, y lo pongo entre comillas, eso es lo que ellos creían. Le sirvieron a su manera. Y les voy a dar un ejemplo, varios de ellos más bien. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 4, versos del 3 al 5.
Y dice la escritura, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Usted cree que Caín no sabía qué era lo que Dios esperaba de él? ¿Ustedes creen que Caín no sabía cuál era la ofrenda que Jehová demandaba? Mas sin embargo, él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Entonces, nada raro, Caín se ensañó en gran manera contra su hermano y decayó su semblante. Como si Dios tuviera que agradarse con nuestro plan. No, Dios tiene que acomodarse a mi plan. Él tiene que ajustarse a mi plan. ¿De cuándo acá? Somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a su propósito, a su palabra, ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Por demás, si tú lo haces, mi amado, no tienes pierde alguno. No vas a perder absolutamente nada. Tienes todo por ganar, mi amado. Todo lo tienes por ganar. Porque es perfecto. Como Dios lo diseñó. Está diseñado para que tú salgas de este mundo derechito a tu presencia. No hay otro camino, no hay otra manera. No hay otro plan. Pero Caín pensaba que estaba agradando a Dios. Desde el punto de vista de Caín, no importaba el tipo de ofrenda que se le llevara al Señor, tenía que recibirla. Al fin y al cabo, yo le estoy dando una ofrenda, no eso es lo que tú quieres, una ofrenda. Nunca pensó en el propósito de Dios, sino en su propio propósito, su propia agenda, su propio plan. Y como él, un par más que les voy a mencionar. Judas, verso 11, porque tiene un solo capítulo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes, Caín, Balaam y Coré, cada uno con su propia agenda en particular. Pensaban que lo que hacían era para agradar a Dios, pero lo que querían era agradarse a sí mismos. La pregunta que cabe aquí al lugar entonces es, ¿cuál es mi agenda? ¿Cuál es mi agenda? Mire el resultado. Un hombre común y corriente en la agenda del Señor, Elías, pasó de ser un hombre común y corriente al mayor de los profetas que hay. Tan mayor vino a ser él. Oiga lo que le voy a decir, que va a ser traído por segunda vez por Dios mismo en el momento de la tribulación como uno de los dos testigos. Moisés representando a la ley y Elías representando a todos los profetas, mi amado. Un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Pero en las manos de Dios llegó a ser el representante de los profetas. Mi amado, si tú pones tu vida en las manos de Dios, solamente Él y nada más que Él sabrá cuál será tu victoria. Porque Él se glorificará a través de tu vida. Y la gloria será para el Señor, mi amado. Pero de estos tres personajes, mi amado, no se habla nada bueno. Ninguno de estos tres hoy día se encuentra en la presencia del Señor. Si lo que sabemos de la Escritura no nos traiciona. Si nuestra mente no nos traiciona. Porque la verdad en cuanto a la salvación, solamente Dios lo sabe. Pero lo que podemos ver aquí, mi amado, es que ellos perecieron. Perecieron. Dice la Escritura. Perecieron. Perecieron. ¿Por
porque tenía cada uno su propia agenda. Comprender lo que Dios quiere hacer en mi vida, por favor, abra sus sentidos espirituales a lo que le voy a decir. Comprender lo que Dios quiere hacer en tu vida es más importante que decirle a Él que tú quieres hacer para Él. No sé si me hice entender. Es más importante, mi amado, que tú dispongas toda tu mente y todo tu corazón para entender cuál es el plan de Dios que Él quiere hacer y cómo tú encajas en eso, a que tú le digas a Él cómo tú le piensas ayudar a Él, cómo tú le servirías mejor. Primeramente, porque eso es imposible. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo yo puedo decirle al Señor, cómo le voy a ayudar yo a Él en el plan, mi amado, si mis pensamientos nunca son como los de Él? Él sabe todo perfectamente, el pasado, el presente y el futuro de cada persona. Si yo le pregunto a usted, le hago 10 preguntas de su pasado, probablemente usted ni se acuerde de ellas. Se acuerda de 3 y se ha olvidado de 7. Dime tú ahora entonces, ¿cómo tú piensas o planeas decirle al Señor que tú le vas a ayudar? Son diferentes. El estándar divino es muy alto, mi amado. Para ayudarle a Dios en un propósito se requeriría que nosotros mismos también fuéramos Dios. Y eso es imposible, eso no va a suceder. Imposible. Ni quieras tampoco serlo. Conocemos uno que quiso serlo y cayó del cielo como un rayo, dice la Escritura. Satanás pensó en su propia agenda que él podía ser semejante a Dios. Oh, Señor, tus planes son buenos, pues yo tengo unos mejores para salvar a esta humanidad. Falso, cayó como un rayo, dice la Escritura. No quieras ayudarle a Dios a hacer algo con los demás cuando tú no le ayudas a Dios a que haga algo contigo mismo. Porque sabe una cosa, nosotros a veces somos el primer obstáculo que Dios tiene que vencer para que Él nos ayude a nosotros a ser mejores. Es que como no están mis planes, como yo lo que quería hacer el próximo año era viajar por el resto del mundo entero, pues yo imagínese ahorita abrir una iglesia, no. De pronto en 2 años se me dé. No, yo predicarle a esa persona, es que me cae gorda, de pronto cuando ya la perdone o me caiga bien, pues yo le predico. No, mi amado. Permita que Dios transforme tu vida, entonces tú verás con tus propios ojos cómo Dios transformará a todos los que están también a tu alrededor. Hay una historia de otro profeta en la Escritura. Otra persona, como tú y como yo, que nos deja ver una perspectiva diferente. Y a través de esa perspectiva quizá nosotros podamos identificarnos y corregir a tiempo nuestras vidas para llegar al propósito divino. Y esta es la historia de Jonás. Jonás 1, del 1 al 3, dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Muy difícil la tarea. Era muy difícil ir hasta Nínive y decirle a los de Nínive: si ustedes no se ponen para su número, como dice un buen puertorriqueño, entonces van a sufrir las consecuencias de su pecado. Si ustedes no se arrepienten, el Señor va a mandar un juicio. Si ustedes no
buscan el favor de Dios, entonces la ira de Dios va a venir sobre ustedes. Muy difícil esa tarea. Muy difícil. Ok. Si hubiera hecho ese anuncio, mi amado. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave para partir a Tarsis, pagó el pasaje, entró en ella, lejos de la para irse lejos de la presencia de Dios. Una tarea fácil de hacer, una encomienda fácil de hacer, pero Jonás tenía su agenda propia, porque Jonás se creía más justo que Dios. Jonás no sabía que Dios iba a tratar primero con él para después tratar con el pueblo de Nínive. Por eso lo mandó a él, por eso no mandó a alguien más, a él, a Jonás. Lo mandó allá, porque Jonás tenía algo en su corazón que le dolía, que no le gustaba acerca de los ninivitas, y esa rabiecita no se le quitaba. Entonces Dios no podía operar en la vida de Jonás como Dios quería hacerlo. Entonces Dios tenía que trabajar con Jonás y decirle: tú no quieres ir allá. Al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas. Pues yo te voy a mandar allá, porque allá tú vas a aprender obediencia, vas a aprender sumisión y vas a aprender plan de Dios. Si tú lo haces, puedo hacer cosas maravillosas en tu vida. Pero él se creía más justo que Dios. Huyó. Sus pasiones, como las mismas que tuvo Elías, lo traicionaron, lo engañaron, y él se creyó el cuento y huyó. Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, cuando el Señor lo llamó por primera vez. Por eso yo me apresuré para huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. En otras palabras, Jonás sabía cuál era la mente de Dios, cuál era el propósito de Dios. Pero como lo sabía, dijo: pero yo tenía otro plan, yo más bien me quería ir. Porque yo sé que si yo voy allá, y como tú eres misericordioso y clemente, entonces tú lo vas a perdonar. Y ellos no tienen perdón de Dios. Ellos no tienen perdón de Dios. Son muy malos. Merecen morir. Se enojó tanto Jonás con Dios cuando lo mandó a pregonar la ira venidera para los ninivitas, que mira lo que declara Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me dé la muerte que la vida. Prefiero estar muerto, Señor, antes de ver a esos ninivitas arrepentidos y tenerles que llamar hermanos. Pero los planes del Señor, mis amados, son más altos, y su conocimiento más grande que el nuestro. Jonás 4:11. Le contesta Jehová y le dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. También hay muchos animales. Yo sé, Jonás, que tú estás enojado con esta nación, pero no, yo tendré misericordia de ellos. Es que no son 1 ni 2, son 120,000 almas, y todas las almas son mías, dice Jehová, no son tuyas. El juez soy yo, como dice el Salmo, no eres tú.
El hacedor de esas almas soy yo, no eres tú. No tendré yo misericordia de esas pobres almas, que lo que yo sé de sus corazones que ahora mismo están andando en ignorancia. ¿O sabes tú más por el pasado de ellos? Para que usted tenga una idea de lo que le pasaba a Jonás por la mente, miremos entonces cuál era el origen de los ninivitas. Génesis capítulo 10, versos 10 y 11. Y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Quién comenzó ese reino? Nimrod. Erech, Accad y Calné en la tierra del Sinaí. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria invadió al pueblo de Israel, al reino del norte. Por eso Jonás tenía tanta rabia contra los asirios, porque los habían invadido, los habían dispersado, los habían sacado de su tierra. Pero habían pasado una cantidad de años y en ese pueblo habían unos corazones que practicaban el pecado, óigalo bien, practicaban el pecado, pero que Dios sabía que estaban blanditos, que si alguien iba y les promulgaba las buenas nuevas, pero también el juicio, iban a hacer algo al respecto de sus almas. Por su origen, Jonás los desechó. Mi amado, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿A cuántas personas estamos desechando nosotros? ¿Cuántos planes tendrá Dios con las almas allá afuera en el mundo y nosotros estamos haciendo acepción de persona? Y dice la Escritura que hacer acepción de persona es pecado. Porque nosotros conocemos el pasado de ellos. ¿Cuánta gente no me hubieran condenado a mí, me hubiera mandado al infierno? Pero Dios tuvo misericordia de mi alma, como la tuvo de la de ustedes. ¿Quién daba un centavo por tu alma o por la mía? Si alguien mirara nuestro pasado, ¿quién podía decir, oh, si él es tan bueno, ella es tan buena, que merece que el Señor la salve? No, mi amado. Somos salvos por la misericordia del Señor. Por la misericordia. Y es tan grande lo que Dios hizo con estos ninivitas. Oiga lo que le voy a decir. Que mire lo que Jesucristo habla acerca de esta ciudad de Nínive. Mateo capítulo 12, verso 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. Le está hablando a todas las personas que lo estaban oyendo. A todo el pueblo de Israel que le tocó ver la llegada del Mesías, la venida del rey que tanto esperaban, que tanto anhelaban. Esta gente de Nínive, asirios, malos de corazón, que pecaban en contra de Dios, se van a levantar en juicio en contra de ellos, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice Jesús: y he aquí, más que Jonás, delante de ustedes. Yo soy el hacedor de sus almas. Y ustedes no se arrepienten. Y hoy, ¿no estará hablando Dios también aquí? Hoy, ¿no se aplicará esa palabra a nuestras vidas? Porque yo aquí no soy nadie, pero aquí hay uno que nos está hablando. Que no se levanten los ninivitas en juicio en contra de nuestras almas porque nosotros estemos haciendo acepción de personas, porque nosotros tengamos nuestra propia agenda, porque nosotros hayamos hecho el plan de vida para nosotros, porque nosotros no queremos encajar en el plan del Señor. Que no se levanten los ninivitas en juicio en contra de nosotros. Pero todo, mi amado, cambió. Cambió cuando Jonás reorientó su vida hacia el propósito del Señor. Cuando lo oyó y cuando lo obedeció.
clarifico esto porque la primera vez él lo oyó, pero no lo obedeció. Y es que hay una diferencia y un camino muy largo entre obedecer y oír. Y yo se los decía al principio, no es lo mismo ser un cristiano que un discípulo. Los cristianos oyen a Dios, pero no le obedecen, tienen su propia agenda. El discípulo es el que ha muerto a sí mismo. Es aquel, mi amado, que entra en la obediencia del Señor. No tiene agenda propia. Si yo puedo oír la voz de Dios y la puedo obedecer, mi amado, tenga la firme convicción de que tú entonces entrarás en la voluntad de Dios. Dios nos habla a todos y cada uno de nosotros, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, mi amado, con un propósito. Y el propósito es que tú y yo respondamos a ese llamado, pero que también lo obedezcamos. Ahora, hay algo que quiero tocar que es importante: las pasiones humanas, los deseos del hombre. Y un problema que el hombre tiene es de reservarse para sí mismo todas esas emociones y no comunicarlas con el Creador de los cielos. El no hacerlo siempre va a traer consecuencias negativas para nuestra vida. Pero cuando lo hacemos, el Señor se glorifica. Él sabe que tenemos debilidades, que tenemos situaciones, que tenemos temores. Él lo sabe, pero Él nos da la certeza y la convicción de que Él va a intervenir para transformar esa circunstancia en nuestra vida. Lo que Jonás no hizo con el Señor fue comunicar lo que había en su corazón. Él no le dijo: Señor, pero es que esos ninivitas, esos asirios, Señor, yo los odio, son malos, acabaron a mi nación, Señor. Y no lo hizo, como si Dios no lo fuera a comprender. Por favor, yo quiero que usted me esté prestando atención. No piense que el problema más grande que tú puedas tener, Dios no lo puede comprender. Eso es el error para la pérdida tuya. No sufras pérdida cuando en el Señor todo es ganancia, mi amado. Solamente comunícalo. Él pensaba que si se lo decía, Dios no lo iba a comprender. Lo que Jonás no sabía es que todo lo que Dios hace, todas las cosas que Él hace, tienen un propósito. Mi amado, no huyas del propósito de Dios. Déjate usar en sus manos, porque si Él tiene que usarte, si Él no tiene otra opción, aunque tú tengas otros planes, mi amado, Él va a permitir que tú vayas al Seol y aún te sacará de la boca de un gran pez, como le pasó a Jonás, que quiso huir del propósito de Dios. Le costó la vida. Lea el capítulo 2 de Jonás. Perdió su vida, murió. Y aún el Señor dijo: ¿sabe qué? Ni la muerte te va a escapar de mi propósito. No te va a librar de mi propósito. Lo resucitó y lo sacó de la boca de un pez y lo vomitó cerquitica de la tierra de Nínive para que no tuviera disculpa. Y sabe una cosa, nosotros somos tan cabeciduros que a veces Dios hace eso con nosotros. A la persona que nosotros a veces queremos menos hablarle porque nos cae gorda, el Señor nos la pone una y otra vez delante de nosotros. Pero nosotros no entendemos el mensaje. Nosotros no entendemos el propósito de Dios con esa alma. Si Dios te quiere usar, mi amado, sé instrumento propicio para Él. No le digas: heme aquí, pero envía a otro.
Aún la cobardía quedó declarada en la palabra del Señor. Ustedes se acuerdan de los jueces. Sísara y Barak. Sísara era el general. Barak y Débora. Débora y Barak. El Señor llamó a Barak para que fuese juez de Israel. Pero la cobardía de este hombre fue tan grande que fue a buscar a esta mujer, a Débora. Él le dijo: señora, ven aquí, pero envíame con Débora. Y fue y le dijo a Débora: Débora, si usted no va, yo no voy. El Señor no ocultó eso. El Señor no ocultó eso. Para vergüenza de Barak, quedó en la palabra de Dios. Para vergüenza de los hombres, quedó en la palabra de Dios. Porque la misma Biblia lo dice. La misma Débora dijo: que se sepa que este rey va a caer en las manos de una mujer. No le digas al Señor: heme aquí, pero envía a otro. Quiero darle un giro a esta predicación, porque quiero, mi amado, que tú vayas de ser una persona común a ser un siervo con propósito. Hasta el día de hoy quizá nadie sabe quién tú eres, nadie te conoce, nadie sabe lo que Dios puede hacer contigo. Y quizá ni aún mismo tú sepas cómo encajas en el plan de Dios. Pero Dios no ignora quién tú eres. Dios no te ha desechado. Si aún estás con vida, puedes llegar a ser el instrumento más grande en las manos del Señor. Quiero hablarles acerca de un ejemplo de la Escritura, de una persona que nadie conocía, pero mi amado, lo que él hizo fue grande delante de la presencia del Señor. Para esto, mi amado, vamos a Hechos capítulo 9, verso 10, dice la Escritura: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. De este discípulo Ananías no se habla mucho en la Biblia. Del capítulo 9 de los Hechos, versículo 10 hacia atrás, no se sabe nada en absoluto de este personaje, Ananías, hasta que el Señor lo llamó. Mi amado, ¿tú piensas que si el Señor lo llamó es porque era también un desconocido para él? No hace sentido. Aunque el mundo no lo conocía, Dios lo conocía. Dios sabía que podía ser un instrumento en sus manos. Pero una vez más, estamos hablando de personas comunes y corrientes. Y Dios llama a este hombre común y corriente, como tú y como yo, y lo manda con una tarea. Capítulo 9, verso 11 a 14. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo. Óigalo bien: Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, en otras palabras, él te vio a ti, que entra y le pone las manos encima, o le dio una visión de lo que iba a acontecer para que recobrara la vista. La diferencia entre Jonás y Ananías es que Ananías declaró su corazón rapidito para el Señor. Él no se lo guardó para sí. Él hubiera podido hacer exactamente lo mismo que hizo Jonás. Decir: sí, eso te crees tú, y me voy de aquí.
me compro mi tiquete de barco, de avión, yo me voy de aquí. Pero no. Él quería encajar en el propósito del Señor. Y hace lo que nosotros debemos hacer: confesar nuestros temores al Señor, sean lo que sean. Es que este jefe, Señor, es que es tan duro de corazón. ¿Cómo yo le voy a hablar, Señor? El Señor te va a dar la salida, mi amado. Lo hizo con él. Ananías le dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aún, he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y él sabía más. Él sabía que era Saulo el encargado de perseguir a los cristianos y matarlos, y autorizar para que los mataran, para que los llevaran presos a Jerusalén. Él lo sabía. Él sabía qué clase de hombre era Saulo de Tarso. Lo que él no sabía era lo que Dios iba a hacer con Saulo de Tarso. Pero abrir su corazón al Señor le permitió a Dios transformarlo a él primero, para luego entonces poder hacer el propósito en la vida de los demás, en la vida de Saulo de Tarso. Hechos 9:15 al 17, el Señor le dijo: reassurance. Le dio más tranquilidad. Le dijo: sí, yo ya lo sé. Yo sé quién es ese Saulo de Tarso. Yo lo conozco. Te conozco a ti, lo conozco a él. Pero ve, una orden, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Mi amado, nosotros muchas veces estamos pensando en ayudarle al Señor a hacer los planes cuando el Señor ya tiene su propio plan. Más bien, si nosotros manifestáramos al Señor qué es lo que nos impide acercarnos al plan de Él, Él aún nos deja hasta ver lo que va a hacer con los demás. ¿Tú crees que Él, sabiendo, Ananías, sabiendo lo que Dios iba a hacer con Saulo de Tarso, ya no iba a ir? Él no fue tan duro de corazón como lo fue Jonás. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo. Y esto a mí, esto a mí me llena. ¿Saben por qué? Porque yo me identifico con Ananías, una persona que muchas veces tenemos temores, pero que confiando en la palabra del Señor, no dudamos ni vacilamos que Dios no solamente me puede transformar a mí, sino que puede transformar a las demás personas. Y le llamó hermano. No le llamó asesino, no le llamó perseguidor, no le dijo hermano, hermano. Padre amado, si nosotros entendiéramos lo que es eso. La Biblia nos dice y nos enseña a nosotros: no le mande a nadie, no juzgue a nadie, no condene a nadie. No vaya y sea que Dios tenga de él misericordia y tú tengas que llamarle hermano. Porque nosotros tenemos una mente limitada. Los planes del Señor son más altos. La mente del Señor es más alta. Y nosotros muchas veces nos quedamos en nuestras propias limitaciones, impidiendo el plan de Dios en nuestras vidas. Somos hombres del común y queremos seguir siendo del común, y vamos a morir del común, cuando Dios puede hacer de nosotros siervos con propósito, mi amado. Hechos 22, 11 al 13, Pablo narrando la historia de lo que le aconteció. Mire cómo Pablo ahora ve el acontecimiento. Y como yo no veía, este es Pablo, ya no es Saulo de Tarso, es Pablo hablando. Como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, mira ya cómo lo describe: varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Ustedes creen que Saulo sabía quién era él? Él vino a darse cuenta después de que Ananías lo visitó, de que Ananías le llamó hermano, de que Ananías el Señor lo usó para hacer un milagro. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Mi amado, si tú te pones en las manos del Señor,
No solamente serás un siervo con propósito, pero Dios hará grandes proezas y maravillas a través de tu vida. Milagros. Tanto que lo necesitamos. Tanto estamos viviendo una época de necesidad. Tanta necesidad hay en el mundo. Pero no nos queremos poner en el plan del Señor, en el propósito del Señor. La única manera de entrar en la voluntad de Dios es a través de nuestra obediencia. Y lo vemos con la historia de Ananías. Transformado de una persona común, no conocida, a un siervo con propósito. Y aunque él también estuvo sujeto a la carne, a las pasiones como los demás hombres, el Señor logró hacer proezas y milagros con él. El vaso de deshonra lo convirtió en un vaso de honra, limpio, puro, para su propósito. ¿Cómo tú quieres ser en la mano del Señor? ¿Qué tú quieres? Lo que tú quieras, el Señor lo hará. Las palabras dichas por Pablo, por Ananías, serán también una realidad en tu vida. Estamos leyendo del 11 al 13. Y quiero terminar con estas palabras que Ananías le dice a Pablo, verso 14 y 15. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Esta palabra también es para ti. Esta palabra también te llega a ti, mi amado. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Mi amado, el Dios de nuestros padres también te escogió a ti para que tú entres en tu voluntad, en su voluntad, perdón. Haciéndolo, el Señor garantiza que un día estaremos delante de la presencia de Él. Veremos al justo. Pero desde ahora, tú oyes la voz de su boca, mi amado. Y dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la diferencia entre una persona del común y un siervo con propósito. Entonces podrás ser testigo al resto del mundo de lo que Dios ha hecho con tu vida, cómo el Señor te ha transformado, cómo tú encajaste en el plan de Él y ahora tu vida cobra sentido, mi amado. Podrás ser testigo delante de los hombres, pero también delante del Señor en los cielos. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tu palabra preciosa es, Señor, viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo, Señor. Gracias por esa palabra que puede discernir, Señor, y separar los pensamientos, Señor. Puedes separar también la carne y el espíritu, Señor. Gracias porque tú desnudas a la carne con todas sus intenciones, Señor. Pero también gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos vivifica, Señor, a través de tu palabra y de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, queremos estar en tus manos, tal cual como somos, Señor, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, Señor. Aún lo que nosotros creemos o consideramos ser nuestros planes, los ponemos delante de ti, Señor, humildemente. No para que los consideres, Señor, porque tú tienes los planes perfectos para nosotros, Señor.
pero porque anhelamos, Señor, ver tu gloria, Señor. Porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, Señor, que aún, Señor, cumple los deseos de nuestro corazón, Señor. Pero si no es así, Padre Celestial, que podamos ser como tu Hijo Jesucristo, Señor, y podamos decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque es tu voluntad, Señor, la que nos llevará delante de tu presencia un día, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, y que tengamos la valentía suficiente, Señor, para morir a nosotros mismos, Señor, y llegar a tus pies un día, Señor, y declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, tu pueblo. Que esta palabra, Señor, los ayude a ellos a alcanzar la estatura de tu amado Hijo Jesucristo. Y a todos y cada uno de nosotros, Señor, que nos ayude a transformar nuestra mente y a que seamos renovados, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, por el lavamiento y por la regeneración del mismo, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los